Gracias, Presidenta. Nosotros como bloque, y lo refería recién nuestra Presidenta, no vamos a eludir dar este debate. Lo hemos hecho en la comisión, lo venimos a hacer acá. Hemos escuchado una introducción muy vehemente de la miembro informante del oficialismo, que de algún modo desluce una discusión que había sido más interesante en el ámbito de la comisión. Por suerte se insertaron las versiones taquigráficas, porque nosotros compartimos este objetivo. Estamos discutiendo una ley fundamental, tan importante que en 30 años de democracia, salvo en el 2001, no se había podido discutir tan específicamente, que es la relación entre el poder político y los organismos de inteligencia del Estado, o en definitiva, cómo el Estado ejerce control político sobre los organismos de inteligencia. La historia es muy rica en hechos nefastos de esta relación. Cuando uno veía el proyecto original que entró al Senado y la media sanción, hay una enorme cantidad de modificaciones que se dieron por opiniones recogidas a partir de ONGs, de especialistas que participaron del debate y que las sugirieron. Y obviamente el texto de la media sanción es muy diferente al proyecto original, pero hay que decirlo porque cuando uno ve cuáles son las diferencias, se han corregido muchas cosas del corazón del proyecto original que preservaban casualmente lo que la miembro informante vino a pedir que cambiemos. Y lo vamos a detallar. Sin embargo, a pesar de las modificaciones que se hicieron en la media sanción, queda subsistente y les pido a los miembros del oficialismo, por lo menos recojan el argumento si es que no están dispuestos a modificarlo, porque sinceramente estamos cometiendo un error sobre un objetivo que compartimos, que es precisamente romper el vínculo promiscuo entre organismos de inteligencia, jueces federales, a expensas del poder político democrático elegido legítimamente por la población. Ese es el vínculo que, como bien se refería acá, tiene ejemplos de montones de operaciones, y es el vínculo que sin lugar a dudas nos lleva acá a discutir de comunicación nombres propios de agentes que hoy son nombrados y que todos sabemos de hace mucho tiempo manejan esta relación. Yo no he escuchado al secretario Zanini en la comisión decir que por suerte se terminan los Javier Fernández, pero los Javier Fernández fueron hasta hace muy poco funcionarios empoderados por el propio gobierno, miembros que controlaban la designación de jueces a partir de sus roles en los organismos de control. Y no venimos acá a chicanear, venimos a decir, miren, si en 30 años esto no se pudo discutir, si después de un compromiso internacional asumido por el presidente Kirchner, recién 10 años después podemos sentarnos acá a cumplir este compromiso, tómense un ratito más para escuchar una advertencia que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con una excepción que con la aclaración de la miembro informante nos confirma la preocupación. El corazón de la relación promiscua entre los servicios de inteligencia y los jueces federales, además de los sobresueldos, la servilleta, cuestión que a veces pasa también con medios de comunicación o con periodistas, como se probó en la década del 90, además se centra en la posibilidad de los organismos de inteligencia de hacer investigación criminal. Y es muy diferente la inteligencia criminal de la investigación criminal. Parece una definición menor, pero es el corazón del problema. Y el texto que hoy van a votar mantiene el corazón del problema. La investigación criminal refiere a causas en trámites, tiene requisitos constitucionales, existe derecho de defensa, hay control judicial, pero sobre todo se realiza con agentes de calle, con investigación de calle. La investigación criminal está destinada a los organismos de seguridad habilitados por las leyes nacionales para hacerlo. Si nosotros mantenemos la posibilidad de que esto lo hagan los organismos de inteligencia, estamos manteniendo la posibilidad de que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en el caso que se apruebe esta ley,
intervengan en materia de investigación criminal, o sea, hagan trabajo de calle, sean convocados para participar en causas. Yo sé que el texto, y es lo que va a rebatir el oficialismo, dice que para esto hace falta autorización del juez, pero precisamente si lo que queremos es romper el vínculo entre jueces y organismos de inteligencia, mantener esa potestad bajo el control del juez es mantener esa potestad para Bonadío, para Ollarvide, para los mismos jueces federales a los que el oficialismo viene a denunciar hoy. Repito, el objetivo que plantea el oficialismo no se cumple porque la ley mantiene el corazón del problema, que es la justificación legal para que un juez federal le dé intervención en investigación criminal a personal del organismo de inteligencia, se llame CIDE, se llame AFI o se llame como se llame. Si nosotros no cortamos este vínculo, no hay reforma a lo que el propio oficialismo, y lo dijo el secretario Parrilli, el secretario Zanini, el subsecretario Mena, lo dijeron los miembros informantes, quiere solucionar. Y nosotros compartimos el objetivo de cortar de raíz eso. Cortar de raíz es o disolver los organismos de inteligencia o al menos impedir, prohibir que los organismos de inteligencia hagan investigación criminal. La inteligencia es muy diferente a la investigación. Una cosa es leer datos, recopilar datos, investigar sobre redes internacionales. Otra cosa muy distinta es intervenir en una causa determinada. Y el único control que ustedes dejan es precisamente el de los jueces federales. ¿Cómo entonces nos explican que vamos a disolver ese vínculo promiscuo? Y déjenme agregarle otra particularidad. La otra distinción importante es dividir la inteligencia de defensa de la inteligencia criminal. Por eso cuando en el 2001 se sancionó la ley que modificó la Organización de la Defensa y la Seguridad Nacional, una ley aprobada casi por unanimidad, ¿el corazón cuál fue? Una dirección de inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad, una dirección en el Ministerio de Defensa y por encima de ellas dos un organismo de inteligencia que solamente podía recopilar e interpretar la información que esas dos direcciones le daban. Acá estamos rompiendo eso. Le estamos pasando la función sobre delitos complejos de la dirección que depende del Ministerio de Seguridad a la Agencia de Inteligencia. Para delitos complejos, narcotráfico, lo que se conoce como el núcleo de delitos complejos federales. Lo mismo, estamos habilitando a que los agentes de inteligencia intervengan en operaciones de inteligencia criminal que le están vedadas y que le deberían estar vedadas. Es muy importante ver qué han hecho los otros países de Latinoamérica, porque el origen de todas estas normas, y también lo ha planteado el oficialismo, es la doctrina de la seguridad nacional, y cómo la doctrina de la seguridad nacional impactó en nuestros ordenamientos de seguridad y de defensa. Cuando ustedes recopilen lo que han hecho los países de Latinoamérica cuando salieron de la doctrina de la seguridad nacional, precisamente han separado con mucha claridad la investigación criminal de la investigación de defensa. Está en la ley brasilera, está en la ley peruana, está en la ley guatemalteca, está en la ley chilena. Es más, en algunos países ni siquiera han permitido que la Secretaría de Inteligencia dependa del presidente, la han puesto debajo de ministros para que tengan doble control, para que no puedan extorsionar a los presidentes. Un argumento en defensa de lo que ustedes dicen decir, pero no hacen en el texto de esta ley. El otro gran tema son los mecanismos de control. ¿Quién controla los fondos? ¿Quién controla el movimiento de fondos? ¿Quién controla los gastos? Entiendo que haya normas que piden la declaración jurada de los agentes, pero si los agentes pueden construir, como bien se expresó acá, sociedades anónimas con dinero ilícito, ¿de qué sirve que presenten una declaración jurada? El corazón del problema no es solo, no digo que esté mal pedirle la declaración jurada, pero el corazón del problema es quién va a controlar la operatoria de fondos reservados. ¿Cómo hacemos para evitar, y la denuncia la ha hecho el secretario Parrilli hoy, que un agente, en este caso el agente Estiuso, utilice fondos reservados para crear sociedades
con fines ilícitos. Y la denuncia no la hacemos nosotros solos, la hace el propio secretario que ustedes acaban de designar en esa agencia. Entonces el corazón del tema son los controles institucionales para que en esto no pueda suceder. Los chilenos usan la Contraloría General, nosotros tenemos organismos de control, no están mencionados acá. Y hay un control que es parlamentario, y déjenme decirle otro objetivo que nosotros estamos de acuerdo. Tiene que haber control político sobre los organismos de inteligencia. ¿Cómo se logra control político? En parte con el rol que tengan las comisiones parlamentarias que controlan los organismos de inteligencia. La ley no avanza sobre la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene que tener más potestades. Los miembros de la comisión bicameral tienen que tener potestades individuales, independiente de la composición mayoritaria o minoritaria de la comisión. Y le quiero decir algo más que no se mencionó. Hay una causa de una organización, la Asociación por los Derechos Civiles, contra la Comisión Parlamentaria Bicameral de Control de los Organismos, porque la comisión ha interpretado que su accionar es secreto, pero no que es secreto lo que dicen sus actas, es secreto incluso informar si se reunieron. Es secreto incluso informar si se realizaron las actas que la propia ley le obliga a hacer. No solo no se han hecho, sino que ni siquiera aceptan informar. Y también es importante, porque este es un tema del corazón de la democracia, ver qué han hecho otros países para reforzar el control político. Hay ejemplos concretos. La ley canadiense ha, por ejemplo, generado un instrumento que podríamos tomar. Además de una comisión parlamentaria, hay un comisionado, hay un inspector general, un miembro designado por el poder político cuya responsabilidad es controlar el accionar del funcionamiento de los organismos de inteligencia. Nada de esto ponemos en la ley, nada de esto. No le atribuimos en esto responsabilidad. Ahora, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no tomar si el objetivo es compartido? ¿Por qué no ir a una ley que efectivamente salga del debate coyuntural de hoy y solucione en serio, corte de raíz en serio, la autonomía de los organismos de inteligencia para operar contra el poder político? Y yo escucho la defensa y el planteo que el oficialismo hace y no entendemos por qué entonces negarnos a ampliar ese control. Y después hay otro problema fundamental. Mire, el tema de las escuchas judiciales y el tema de las escuchas de inteligencia, que también son diferentes. En este proyecto se pasan al Ministerio Público Fiscal, el organismo que generaba las escuchas. Las escuchas requieren autorización judicial. Funcionaban en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia. Nosotros lo hemos planteado, nos gusta más el esquema español y de otros países, que el control sea jurisdiccional, que en lugar de estar bajo el Ministerio Público, que es además quien acusa, ese control esté dado por un miembro del Poder Judicial. Hay mecanismos en el mundo, se sortea, se rota, se establecen cámaras. El oficialismo nos ha contestado, el secretario, que no era la opción. Y es verdad, nobleza obliga, que otros países han dicho y le han trasladado esa responsabilidad al Ministerio Público Fiscal. Es un ejemplo que nos lo han mencionado y efectivamente es así. Pero con una salvedad muy importante. Ningún ordenamiento le permite al Ministerio Público Fiscal lo que se conoce como escuchas de inteligencia. Le traslada las escuchas judiciales, es decir, de nuevo, las escuchas que están en el marco de una investigación judicial, esas pueden tener control en algunos organismos del Ministerio de la Acusación, no es nuestro criterio, pero supongamos que concedemos que eso se ha hecho en otros lados, nunca como acá. La escucha de inteligencia es muy diferente, es lo mismo que planteábamos al principio. Una cosa es una investigación en una causa determinada, otra cosa es una investigación de inteligencia, por ejemplo, en el estudio o en la investigación del establecimiento de una red criminal o de delito complejo o que pueda afectar la defensa nacional o los recursos naturales. Entonces es equivocado el planteo de unificar las escuchas y es equivocado dársela a todas. Están pensando además en una coyuntura que va a cambiar. Nadie sabe dentro de 5 o 10 años quién puede ser el que ocupe el Ministerio Público Fiscal. Yo entiendo que ustedes tengan confianza en quien han designado, entiendan ustedes que nosotros no, pero salgamos de esta discusión hoy. Y si dentro de 5 años el Ministerio Público Fiscal está ocupado por una persona con otra mayoría y con otra concepción, ¿tienen noción del poder que le están dando?
tienen noción de lo que le están permitiendo un organismo que no tiene control político. Que no tiene control político, porque el corazón del problema, y la diputada Conti lo dijo con mucha vehemencia, acusándonos a nosotros, yo le recojo el guante, el corazón del problema es siempre el control político sobre los organismos de inteligencia, es siempre cómo la legitimidad democrática se impone por sobre el secretismo, el oscurantismo y el movimiento de fondos ilegales que a veces estos organismos realizan. Cortémoslo de raíz. Muchas de las cosas que se plantearon corrigieron el proyecto original. Mira, el proyecto original claramente era un proyecto redactado por el Ministerio de Defensa, si me permiten a mí, por el área de inteligencia del Ejército. Las observaciones del CELS, del periodista Berbisky, que vino y participó, del INESIP, de una serie de organismos, llevaron a que ustedes cambien esa media sanción. ¿Por qué se quedan ahí? Nos reclamaron a nosotros como oposición que vengamos a dar el debate. Vinimos. Fuimos al debate en la comisión y les planteamos estas modificaciones y venimos de nuevo acá a decirles escúchennos. No porque nosotros sepamos más que nadie, sino porque si ustedes siguen las observaciones que estamos planteando van al mismo objetivo que ustedes plantean y que resuelven mal, a tal punto que se ha tenido que hacer una aclaración en la versión taquigráfica para corregir la posible interpretación de un artículo. Perdónenme, estamos en el Parlamento votando una ley. Tenemos una duda sobre el texto y en vez de modificar el texto, hacen una inserción para dejar en la versión taquigráfica la posible interpretación. ¿Qué valor jurídico tiene esa interpretación taquigráfica? La interpretación, ¿por quién? Por un juez. ¿Por qué juez? ¿Por un juez federal? ¿Por los mismos jueces federales con los que hoy estamos en conflicto? ¿Por qué no hacer la aclaración hoy? ¿Hasta dónde, capricho? ¿Qué puede demorar una semana más? ¿Modificarla y que vuelva al Senado? ¿Se dan realmente cuenta de hasta qué punto estamos forzando un mecanismo interpretativo como si esta Cámara no tuviera potestad para hacer lo mismo que el Senado hizo, que fue agarrar un texto y modificarlo? No, acá no solo no lo podemos modificar, tratamos de aclarar en la versión taquigráfica el contenido de un artículo que no nos animamos a modificar. Y por último, hay un tema muy importante, hay un régimen de jubilación anticipada y hay un traslado del personal. ¿Cuáles son las incompatibilidades futuras del personal que se jubile o del personal que se va a trasladar? Ustedes se dan cuenta que si no fijamos incompatibilidades, el agente Estiuso, hoy enemigo público declarado del gobierno, ayer no, puede desarrollar actividades de inteligencia, participar en actividades criminales, hasta colaborar con jueces. Entonces, si vamos a resolver algo nada menor, como es la disolución de un organismo para convertirlo en otro, y el traslado del personal, y hasta un régimen de jubilación anticipada, la ley debe incluir, es una herramienta para la democracia, para el control político posterior, porque la gente que trabajó ahí, ¿dónde creen que se formó? ¿En qué servicio de inteligencia se formó? ¿Qué tipo de vínculos tuvieron esa gente con los jueces federales? Los mismos que ustedes denuncian hoy y que nosotros compartimos porque lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Y entonces es incompleta la ley si no establece claramente un régimen legal de incompatibilidades de ese personal. ¿Qué es lo que ese personal no va a poder hacer? En definitiva, venimos a este debate a plantear objeciones concretas, aportes concretos sobre el texto legal a los fines de que se corrija el texto para cumplir el objetivo que remarco debiera ser el objetivo de toda esta Cámara, que es, ya que 30 años de democracia tardamos en dar este debate crucial, aprovechemos esta ocasión para darlo y cortar el sac promiscuo que tuvo el Estado argentino en estos 30 años y del cual la causa AMIA es el testigo fundamental, que fue la relación entre los servicios de inteligencia, los fondos reservados, los agentes de los servicios de inteligencia y los jueces federales que controlan y manejan la impunidad en la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.